Millones de sirios celebran oraciones y piden a Dios Todopoderoso para que la seguridad y estabilidad prevalezcan en la patria. El Kremlin, el programa político presentado por el presidente Al-Assad, es un buen punto de partida para resolver la crisis en Siria y es parte de las conversaciones de Ginebra. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan sus labores para acabar con el terrorismo y destruir sus fortalezas. Inmensas manifestaciones multitudinarias en protesta a las políticas seguidas por el presidente Mursi y en contra de la hermandad musulmana. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Las mezquitas en Siria han presenciado una amplia participación popular en una oración con la intención del restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Siria. En este marco, el doctor Mohammad Said Ramadan al-Bouti, presidente de la Unión de los Ulemas del Levante, manifestó durante el sermón de la oración del viernes: rogamos a Dios Todopoderoso para restaurar la paz y la seguridad en toda Siria y limpiar nuestro país de sus enemigos. Estamos apegados a la unidad nacional como Dios lo ordenó. Las diferencias y desacuerdos nunca lograrán separarnos. El Kremlin anunció que el programa político propuesto por el presidente Bashar al-Assad podría ser una buena base para la solución de la crisis en Siria. Creemos sinceramente que el plan propuesto por el presidente al-Assad es una parte de lo acordado en las conversaciones de Ginebra y podrían constituir una buena base para los intentos posteriores destinados a resolver el problema, citó Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista con el diario estadounidense National Interest publicado este viernes. Peskov hizo hincapié en que la cuestión que se plantea ahora es que estamos dispuestos a hacer, ¿qué estamos dispuestos para hacer para resolver la crisis en Siria? Debido a que hay muchos países que otorgan diferentes tipos de apoyo a los rebeldes y a la oposición, que definitivamente no son compatibles con una viable o sostenible solución a la crisis siria. Por el contrario, añadió el secretario del presidente ruso, este apoyo conduce a una mayor degradación de la situación en Siria. Y afirmó que Rusia apoya la idea de que el futuro de Siria está sujeto a las decisiones tomadas por todos los lados del conflicto sirio, incluso el presidente al-Assad, su gobierno y el pueblo sirio, incluyendo a los que son nombrados como oposición. Esos son los únicos que deben tomar una decisión, añadió, rechazando la idea de que la decisión sobre el futuro de Siria se toma por otra parte. En un contexto pertinente, Mikhail Margelov, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma, destacó que el mayor apoyo a la oposición siria por parte de algunos países complica aún más los esfuerzos por encontrar una solución en Siria. Margelov reiteró en un comunicado la firme postura de su país de consolidar la estabilidad regional basada en el derecho internacional en lo relacionado con la cuestión siria. La postura de Rusia respecto a la crisis en Siria se ha mantenido firme desde el principio, ya que hace hincapié en las reformas internas y el diálogo entre todas las partes, dijo el funcionario ruso. Margelov señaló que la falta de concordancia en las posturas hacia Siria forman una parte principal del desacuerdo entre Rusia, Occidente y Estados Unidos y advirtió que los acontecimientos en Siria podrían llegar a causar una tragedia en la región debido a la posición geopolítica importante que goza Siria.
El secretario general de Hezbollah, señor Hassan Nasrallah, subrayó que la garantía de los derechos palestinos está en la reconciliación nacional y el aferramiento y cohesión del pueblo palestino, señalando que la respuesta más importante a las elecciones israelíes es llamar a más aferramiento a la resistencia. En cuanto a la crisis en Siria, el señor Hassan Nasrallah hizo referencia a la firmeza de Damasco en hacer frente a los planes de agresión desatados en su contra, explicando que los datos sobre el terreno y los éxitos logrados por el ejército árabe sirio contra los grupos terroristas armados decepcionaron a muchos. Culminaron ayer las labores de la sexta cumbre de Brasil-Unión Europea celebrada en la capital brasileña con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente del Consejo de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. En su declaración final, la cumbre reiteró la necesidad de poner fin por inmediato a todos los actos de violencia en Siria, de forma que permite el comienzo de un proceso político por los propios sirios y paralelamente con el apoyo de la comunidad internacional. El comunicado subrayó que los líderes de Brasil y Europa están de acuerdo con que la actual situación en Siria podría tener repercusiones negativas para la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio y en el mundo, insistiendo en la necesidad de que la comunidad internacional preste el apoyo necesario y firme a la misión de Ahmad Lebrahimi, enviado especial de la ONU para Siria, para alcanzar una solución política sobre la base del Acuerdo de Ginebra. Unidades de las Fuerzas Armadas causaron hoy grandes bajas entre los terroristas en el campo de Homs y destruyeron sus equipos y herramientas criminales. Según una fuente militar, un escuadro del ejército causó la muerte y heridas a los elementos de un grupo terrorista en la zona de Al-Haidariyah y destruyó un vehículo equipado con ametralladora pesada. La fuente agregó que otra unidad liquidó a terroristas que intentaron entrar en la zona de Al-Hula y Al-Sultaniyah y destruyó sus vehículos cargados con armas y equipos. En Homs también 2 niños cayeron como mártires a raíz de la caída de proyectiles disparados por terroristas sobre una casa en el barrio de Al-Walid, causando también considerables daños en el lugar. A todo ello, unidades de nuestras Fuerzas Armadas incautaron un cañón de calibre 73 milímetros de fabricación casera y un mortero de calibre 82 milímetros, donde los terroristas atacaban los barrios vecinos. Un escuadro de las Fuerzas Armadas causó grandes daños entre los grupos terroristas, donde numerosos de sus elementos cayeron entre muertos y heridos en la localidad de Al-Sheikh Hadid y en los poblados que rodean la zona de Al-Ghab en la provincia de Hama. Según una fuente oficial, se logró durante la operación destruir a centros de comando de los terroristas. Asimismo, las unidades de zapadores desmantelaron un número de artefactos en la carretera Sheikh Hadid-Karnaz que pesan entre 40 a 60 kilogramos, colocados por grupos terroristas para atentar contra los ciudadanos y las unidades del ejército. Un escuadro de las Fuerzas Armadas eliminó hoy a terroristas y causó heridas a otros en los alrededores de Wadi al-Daif y Maret al-Noman en el campo de Idlib. Según una fuente militar, en la operación se logró también destruir vehículos y equipos que posaban los terroristas.
Un escuadro de nuestras Fuerzas Armadas causó en la noche de ayer grandes bajas entre los elementos de un grupo terrorista que trataron de agredir contra los civiles en los poblados de Al-Shughr, Al-Yaqubiyya y Frika en el campo de Jisr al-Shughur en el campo de Idlib. Según una fuente oficial, la operación produjo la destrucción de un número de vehículos utilizados por los terroristas en sus atentados. En Egipto, inmensas manifestaciones multitudinarias tuvieron lugar en protesta a las políticas seguidas por el presidente Mohamed Morsi y en contra de la Hermandad Musulmana, la cual Morsi pertenece. En un contexto relacionado, los manifestantes prendieron fuego en la sede del Partido Libertad y Justicia de la Hermandad Musulmana en Ismailía, mientras otros trataron de asaltar el cuartel general Hermanos Online, localizado en pleno centro del Cairo, y algunos lanzaron cócteles Molotov contra el edificio. Por otra parte, fuentes médicas egipcias citaron que la cifra de muertos ascendió a 2 manifestantes y los heridos a 110 debido a los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad egipcias. En Palestina ocupada, las fuerzas israelíes detuvieron a 3 palestinos después de redadas e incursiones realizadas al oeste de Hebrón. También arrestaron a 2 jóvenes palestinos vecinos de la ciudad de Belén en un puesto de control militar en la región de Nabiunes, al norte de la ciudad. De igual manera, bandas de colonos israelíes se apoderaron de terrenos agrícolas en el poblado de Al-Khudr, localizado al sur de Belén, en la ocupada Cisjordania, y comenzaron a plantar semillas de olivo bajo la protección de las fuerzas de la ocupación israelíes en violación flagrante y seguimiento de imponer una política agresiva y represiva sobre los palestinos. El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki advirtió de la existencia de un complot extranjero detrás de lo que está pasando en la provincia de Anbar y pidió a las Fuerzas Armadas iraquíes a mantener la calma para enterrar el fuego de la sedición. Maliki llamó a los manifestantes a ejercer el derecho de manifestación, evitar los enfrentamientos y provocar al ejército iraquí. En el mismo contexto, fuentes iraquíes informaron la caída de varios soldados iraquíes durante un ataque desatado por armados contra cuarteles del ejército en Fallujah, en el momento de que la comandancia de las fuerzas iraquíes en Anbar impuso el toque de queda en la provincia. Eso es todo por hoy. Les vuelvo a recordar las noticias más destacadas. Millones de sirios celebran oraciones y piden a Dios Todopoderoso para que la seguridad y estabilidad prevalezcan en la patria. El Kremlin, el programa político presentado por el presidente al-Assad, es un buen punto de partida para resolver la crisis en Siria y es parte de las conversaciones de Ginebra. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan sus labores para acabar con el terrorismo y destruir sus fortalezas. Inmensas manifestaciones multitudinarias en protesta a las políticas seguidas por el presidente Morsi y en contra de la Hermandad Musulmana. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.